5 secretos de millonarios que nadie cuenta, observando cómo otros alcanzan una libertad financiera que usted solo sueña. A pesar de su esfuerzo y dedicación incansables, usted trabaja duro, se esfuerza, quizás incluso consume contenido de desarrollo personal, pero el avance real, esa transformación sustancial que promete el éxito, parece eludirle una y otra vez. Esto no sucede porque le falte inteligencia o porque no tenga las conexiones correctas, ni mucho menos porque el universo conspire en su contra y usted no sea digno de la abundancia. No es por falta de talento o por mala suerte. La verdad es que la mayoría de la gente confunde actividad con progreso y deseo con intención, sin darse cuenta de que la verdadera barrera no es externa, sino que reside en una programación mental inconsciente, en patrones de pensamiento arraigados que los mantienen anclados en la mediocridad, sin que usted lo perciba, porque se ha vuelto su normalidad. He visto este patrón repetirse durante décadas en miles de personas, incluso en aquellas con gran potencial y recursos. La frustración es palpable, la sensación de correr en círculos, de empujar una pared que parece invisible, de agotamiento sin recompensa tangible. Lo entiendo. Yo mismo viví atrapado en esa dinámica, persiguiendo metas con un esfuerzo brutal, solo para encontrarme una y otra vez en el mismo punto de partida, hasta que descubrí que la batalla no se ganaba en el campo de la acción física, sino en el santuario silencioso de la mente. La mayoría de los libros y cursos de éxito se centran en estrategias externas, cómo invertir, cómo vender, cómo negociar. Y sí, son importantes, pero son inútiles si el software mental que los ejecuta está defectuoso. Si la base psicológica está diseñada para la escasez y el autosabotaje. Lo que está a punto de aprender no son tips de productividad ni trucos rápidos que desaparecen tan pronto como los aplica. Esto es una revelación profunda sobre la arquitectura mental de aquellos que construyen imperios, una ciencia comprobada que Napoleon Hill pasó más de 20 años investigando, descifrando los secretos de los hombres más exitosos de su época. Estos no son conceptos teóricos, son principios aplicados que han transformado vidas, y la mía entre ellas. Estoy aquí para mostrarle cómo transformar esa frustración paralizante en un motor imparable de avance, cómo desmantelar esas barreras invisibles en su mente y reconstruir una fortaleza inquebrantable de poder personal. Si de verdad está comprometido con llevar su vida al siguiente nivel, con dejar de ser un espectador de su propio potencial y convertirse en el arquitecto de su destino, le invito a escribir en los comentarios ahora mismo, sin excusas: estoy listo para dominar mi mente. Esto no es un simple comentario, es su primera declaración pública de compromiso, una acción consciente que empieza a reprogramar su mente para el cambio. Hágala ahora. No posponga esta primera decisión. Hoy voy a revelarle los 5 secretos mentales de los millonarios que nadie le cuenta. Estas no son meras ideas, son pilares psicológicos que sostienen la grandeza. 1. El secreto del propósito definido principal, la brújula inquebrantable de su destino. 2. El secreto de la fe, aplicada inquebrantable. El motor que transforma lo imposible en real. 3. El secreto de la sugestión automática, maestra. Cómo programar su mente subconsciente para el éxito. 4. El secreto de la mente. Maestra Mboero. El poder exponencial de la alianza estratégica. 5. El secreto de la persistencia implacable.
la fuerza que nunca se rinde ante nada. En este video nos sumergiremos profundamente en 3 de estos secretos, los más fundamentales para reconfigurar su psique y sentar las bases de una mentalidad millonaria. Y le prometo que al final comprenderá cómo estos principios se entrelazan para formar un sistema integral que, si se aplica con disciplina, hará que su éxito sea inevitable. Prepárese, porque lo que viene ahora no solo puede mejorar su vida, puede transformarla por completo y mucho más rápido de lo que imagina. ¿Está listo para escuchar lo que pocos se atreven a decir? El secreto del propósito definido principal, su brújula inquebrantable hacia la riqueza. La mayoría de las personas se mueven por la vida como un barco sin timón, a merced de las corrientes y las tormentas. Desean ser ricos, tener éxito, ser felices, pero estas son aspiraciones vagas, sin forma, sin dirección. El verdadero millonario, el que construye su fortuna desde cero, no tiene deseos, tiene un propósito definido principal. Y este, mi amigo, es el primer secreto mental que le revelo hoy, la base de todo poder mental y éxito duradero. El secreto. Porque un propósito singular y ardiente es la base de la mentalidad millonaria. Muchos creen que la riqueza es el resultado de la suerte, de nacer en la familia correcta o de tener una idea brillante en el momento adecuado. Pero he comprobado, a través de años de estudio de los más grandes magnates, que la verdadera diferencia radica en la claridad obsesiva de una meta principal. Mientras el 95% de la población aspira a todo y, por lo tanto, no logra nada significativo, los millonarios tienen un objetivo central tan vívido, tan ardiente, que se convierte en su obsesión dominante. Permítame ser honesto, si usted no sabe exactamente qué quiere, si su meta principal no es clara como el cristal, ¿cómo espera que su mente y el universo conspiren para dárselo? Una mente dispersa es una mente débil. Una linterna con la luz extendida ilumina un área, pero sin intensidad. Un láser, por el contrario, concentra toda su energía en un solo punto, capaz de cortar el acero. Su mente es ese láser, y el propósito definido principal es el lente que enfoca toda su energía. No se trata solo de querer dinero, es ¿cuánto dinero? ¿Para cuándo? ¿Y qué está dispuesto a dar a cambio? La diferencia entre un deseo y un propósito definido es la misma que hay entre un sueño efímero y un plan de acción inquebrantable. Este propósito se convierte en el algoritmo que su mente subconsciente comienza a ejecutar sin pausa. La ciencia, principio. Cómo su mente subconsciente se cablea para manifestar su propósito definido. La neurociencia y la psicología del éxito, como la entendía Napoleon Hill, nos enseñan que su mente subconsciente es el verdadero motor de su realidad. Ella no distingue entre un pensamiento vívidamente imaginado y una experiencia real. Cuando usted alimenta a su subconsciente con un propósito definido principal, lo que sucede es una reprogramación profunda. Es como actualizar el software de su cerebro. Su mente empieza a buscar, de forma automática y constante, oportunidades, recursos y personas que lo ayuden a materializar ese propósito. ¿Recuerda cuando usted decidió comprar un coche de cierto modelo o color? De repente, empezó a verlo por todas partes. No es que hubiera más coches de ese tipo, es que su sistema de activación reticular en el cerebro se había programado para detectarlos. De la misma manera, un propósito definido principal activa ese mismo sistema para que su mente filtre el ruido, la distracción y le muestre las rutas hacia su riqueza.
Esta no es magia, es psicología pura. Es el poder de la autosugestión y la concentración de la energía mental. Los fracasados creen que la motivación viene antes de la acción. Los millonarios saben que la acción, impulsada por un propósito definido, genera la motivación intrínseca. Si su propósito es claro, su mente se convierte en un imán para las oportunidades. Pero hay algo más importante que todo esto: la instalación. El método Napoleon Hill para definir su propósito principal y grabarlo en su mente. Ahora permítame compartirle el método exacto para instalar este propósito definido principal en su psique. No basta con pensarlo, debe materializarlo. 1. Defina con absoluta claridad. Tome un papel y un lápiz. No una computadora, sino papel y lápiz. Escriba exactamente cuánto dinero quiere ganar, por ejemplo. Sea específico, 1000. Ahora, establezca una fecha límite, antes del 31 de diciembre de 2028. Sin fechas límite, es solo un sueño. 2. Determine qué dará a cambio. El universo no le da algo por nada. Escriba qué está dispuesto a hacer, qué sacrificios está dispuesto a afrontar. Estoy dispuesto a trabajar 12 horas al día, a aprender nuevas habilidades de venta, a levantarme a las 5 a.m., a eliminar las distracciones, a invertir en mi educación. Esto le da un ancla de realidad y compromiso a su propósito. 3. Cree un plan detallado y comience de inmediato. No importa cuán rudimentario sea. Anote los primeros pasos que dará para alcanzar su propósito. No espere el plan perfecto. La acción imperfecta siempre supera la inacción perfecta. 4. Escriba su enunciado de propósito. Una vez que tenga los 3 puntos anteriores, combínelos en un solo párrafo. Claro y conciso. Por ejemplo, para el 31 de diciembre de 2028, tendré en mi posesión $1000, los cuales obtendré mediante describa su servicio o producto. A cambio de este dinero, entregaré el servicio más eficiente y la mayor cantidad de valor posible, trabajando diligentemente 12 horas al día y desarrollando mis habilidades de liderazgo. Mi plan inmediato es: mencione 2-3 acciones inmediatas. Este enunciado es su oración secreta, su mantra de millonario. Pero el poder no está solo en escribirlo, el mantenimiento. ¿Cómo proteger su propósito principal de la duda y las influencias externas? La mente es un jardín. Si no siembra flores, crecerán malas hierbas. Si no nutre su propósito definido principal, la duda, el miedo y las opiniones de los demás lo ahogarán. 1. Léalo en voz alta, 2 veces al día, al levantarse y antes de acostarse, con emoción, con convicción, creyendo cada palabra. Esto graba el mensaje directamente en su subconsciente. Es el ritual que transforma la intención en identidad. 2. Visualícelo con detalle sensorial. Mientras lee, vea el dinero en su cuenta, sienta la emoción de haberlo logrado, escuche las felicitaciones, involucre todos sus sentidos. Su mente no sabrá la diferencia entre esa visualización y la realidad y comenzará a trabajar para hacerla real. 3. Evite las voces negativas. Las personas que no tienen un propósito definido intentarán sembrar dudas en usted. Sus miedos son contagiosos. Proteja su mente de la misma forma que protegería su tesoro más preciado. No comparta su propósito con aquellos que no lo apoyan. 4. Celebre los pequeños avances. Cada paso, por pequeño que sea, refuerza su creencia y su disciplina.
Mantenga un registro de sus progresos. Recuerde, el propósito definido principal no es un deseo, es una declaración de guerra contra la mediocridad, un compromiso absoluto con su propia grandeza. Es la semilla de su fortuna, y cultivarla con disciplina es la clave para que florezca. La pregunta no es si funcionará, es cuánto tiempo y con qué intensidad está dispuesto a cultivarlo. Esto no es fácil, pero es simple. La mayoría lo lee, pocos lo hacen. ¿Cuál será usted? El secreto de la fe aplicada inquebrantable, el motor que transforma lo imposible en real. Muchos creen que la fe es un concepto religioso, algo etéreo y ajeno al mundo de los negocios y la riqueza. Pero los millonarios, los verdaderos constructores de imperios, entienden que la fe, cuando se aplica conscientemente, es una fuerza psicológica, un principio mental tan tangible y poderoso como la gravedad. Es el segundo secreto mental que hoy le revelo: la fe, aplicada inquebrantable, la certeza absoluta en el logro de su propósito definido principal, incluso cuando no hay evidencia visible de que sea posible. El secreto: ¿por qué la creencia inquebrantable es la herramienta más poderosa de un millonario? La mayoría de las personas se paralizan por la duda, ven un objetivo ambicioso y su mente inmediatamente les presenta todas las razones por las que no pueden lograrlo. No tengo los recursos, no soy lo suficientemente inteligente, nadie lo ha hecho antes. Esta es la mentalidad de escasez, de limitación. La fe aplicada es el antídoto. Es la capacidad de ver el objetivo ya cumplido en su mente, de sentir la emoción de la victoria antes de que ocurra, y de actuar con una convicción tan profunda que las dudas se disuelven. He estudiado a hombres y mujeres que comenzaron con nada, con deudas, con fracasos públicos, y aún así construyeron fortunas masivas. ¿Su secreto? Una fe inquebrantable en su visión y en su capacidad para lograrla. No esperaron a que las circunstancias fueran perfectas, crearon las circunstancias con su fe. La fe es lo que le permite a un emprendedor seguir invirtiendo cuando todos los demás le dicen que abandone. Es lo que le permite a un inventor persistir después de 1000 rechazos. La fe no es ciega, es visionaria, es la certeza de que su mente, con el propósito definido principal, encontrará el camino, incluso si ese camino aún no está claro. No se trata de una fe religiosa, sino de una fe en su propio poder mental, en su capacidad para manifestar lo que cree. Pero el verdadero poder de esto viene cuando se comprende cómo funciona. La ciencia principio, el mecanismo psicológico de la autosugestión y el refuerzo de la creencia. Su mente opera bajo el principio de la autosugestión. Cualquier pensamiento que se mantenga en la mente, sea positivo o negativo, con emoción y repetición, eventualmente se arraiga en el subconsciente y comienza a manifestarse en su realidad. Si usted alimenta su mente con pensamientos de duda y limitación, esos se convertirán en su fe y se materializarán. Si por el contrario alimenta su mente con pensamientos de éxito, posibilidad ilimitada y la convicción de que su propósito definido es inevitable, su subconsciente aceptará esto como verdad y empezará a mover montañas para hacerlo realidad. Napoleon Hill descubrió que los grandes líderes no solo tenían un propósito, tenían una fe apasionada en ese propósito. Esta fe no es un don, es un entrenamiento. Es el resultado de la autosugestión consciente y constante. Su cerebro no es pasivo, es un constructor. Cuando usted le da la instrucción de creer, se activan redes neuronales que buscan confirmar esa creencia, lo que lleva a acciones congruentes, y esas acciones generan resultados.
es un ciclo de retroalimentación poderoso: creencia, acción, resultado, refuerzo de la creencia. Si el ciclo inicial de creencia es débil, los resultados serán débiles. Si es fuerte, la manifestación será asombrosa. Pero, ¿cómo se instala esta fe inquebrantable? Aquí es donde la mayoría se confunde, pero usted no cometerá ese error. La instalación. Rituales diarios para cultivar y amplificar la fe aplicada en su vida. Cultivar la fe aplicada es un proceso activo y diario. No espere que aparezca por arte de magia. Usted debe construirla paso a paso con la misma diligencia con la que construiría un músculo. 1. Afirmaciones con emoción y visualización. Tome su enunciado de propósito definido principal. No solo lo lea, siéntalo. Léalo en voz alta, con la emoción de alguien que ya lo ha logrado. Luego cierre los ojos y visualícese viviendo ese propósito. Vea los detalles, sienta las emociones de éxito y gratitud. Haga esto al menos 2 veces al día. Las afirmaciones no son un autoengaño, son una reeducación de su mente subconsciente. 2. Actúe como si. Comience a comportarse, a hablar y a pensar como la persona que ya ha logrado su propósito definido principal. ¿Cómo vestiría esa persona? ¿Cómo hablaría? ¿Qué decisiones tomaría? ¿Con qué seguridad se movería? Cuando usted actúa como si, su cerebro empieza a creerlo y a generar las químicas internas, dopamina, serotonina, que lo empoderan. Esta es una herramienta psicológica increíblemente potente para crear un nuevo yo. 3. El ejercicio del diario de la gratitud de anticipación. Cada mañana escriba en un diario 3 cosas por las que está agradecido, como si ya hubieran sucedido en relación con su propósito. Estoy inmensamente agradecido porque tengo $1000 en mi cuenta. Estoy agradecido por la salud que tengo para trabajar en mi propósito. Estoy agradecido por las oportunidades que se abren ante mí cada día. La gratitud es un amplificador de la fe. 4. Rodéese de evidencia, inspiración consciente. Busque historias de personas que hayan logrado lo que usted desea. Lea biografías de millonarios, vea videos inspiradores de éxito. Esto alimenta su mente con prueba social de que lo imposible es posible. Su mente necesita referencias para construir nuevas creencias. La constancia en estos rituales es crucial. No basta con hacerlos un día. Debe ser un compromiso inquebrantable, una disciplina silenciosa que nutre su alma y su mente día tras día. Pero hay un paso más para asegurar que esta fe perdure: el mantenimiento, blindando su fe contra los contratiempos y la negatividad. El camino hacia la riqueza está plagado de obstáculos. Habrá dudas, habrá fracasos temporales, habrá personas que intenten desanimarle. El mantenimiento de su fe aplicada es tan importante como su instalación. 1. Reencuadre los fracasos como lecciones. Napoleon Hill dijo que cada adversidad contiene la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Un fracaso no es una derrota, es retroalimentación. Es una señal para ajustar su plan, no para abandonar su propósito. Los millonarios no evitan los errores, los abrazan como maestros. 2. Proteja su campo mental. Al igual que con su propósito definido, mantenga su fe alejada de las personas negativas, los noticieros alarmistas y cualquier fuente de energía tóxica. Su mente es un jardín sagrado. Elija cuidadosamente lo que siembra en él y a quién permite entrar.
3. Utilice el principio de la mente maestra. Brevemente. Rodéese de un pequeño grupo de personas con mentalidades afines que compartan su visión o que ya hayan alcanzado el éxito. Su energía colectiva, su fe combinada, se convierte en un multiplicador exponencial. Este es el secreto 4 que Hill reveló y es vital para sostener su propia convicción. 4. Recuerde su porqué. Cuando la duda ataque, regrese a la raíz de su propósito definido principal. ¿Por qué quiere esto? ¿Qué significa para usted y para aquellos a quienes ama? Su porqué es el ancla emocional que lo mantendrá firme cuando todo parezca desmoronarse. La fe aplicada no promete que el camino será fácil, pero promete que, con cada paso, su confianza crecerá, su mente encontrará soluciones, y usted se convertirá en la persona capaz de manifestar su propósito definido. Es la fuerza interna que le permite levantarse una y otra vez, la certeza que lo hace imparable. Es simple, no fácil, pero la recompensa es una vida extraordinaria, una vida de libertad y dominio. El secreto de la persistencia. Implacable, la fuerza que nunca se rinde ante nada. Usted puede tener el propósito definido principal más claro y la fe aplicada más profunda, pero sin persistencia implacable. Todo se desmorona. Este es el tercer secreto mental de los millonarios que le revelo hoy, la cualidad que separa a los soñadores de los hacedores, a los que empiezan de los que terminan, a los que fracasan de los que triunfan. La persistencia no es solo terquedad, es una manifestación de poder mental, una decisión consciente de no rendirse, sin importar los obstáculos. El secreto. ¿Por qué la persistencia es el diferenciador definitivo entre millonarios y el resto? La historia está llena de personas talentosas, inteligentes y con grandes ideas que nunca lograron la riqueza o el éxito. ¿La razón? Se rindieron demasiado pronto. El camino hacia cualquier logro significativo está plagado de rechazos, de puertas cerradas, de errores costosos, de críticas destructivas y de momentos de profunda desesperación. La mayoría abandona en estos puntos. La gente común ve un obstáculo y lo interpreta como una señal para detenerse. El millonario lo ve como una prueba, una oportunidad para fortalecer su determinación. He visto a incontables personas tirar la toalla a un paso de su gran avance, convencidos de que no era para ellos o que simplemente no estaba destinado a ser. Pero lo que la mayoría no entiende es que el éxito a menudo se esconde justo detrás de la línea de la frustración. La persistencia no es esperar que las cosas se pongan fáciles, es mantenerse firme y actuar cuando las cosas son más difíciles. Es una declaración de que usted es más grande que cualquier problema. Es la habilidad de tomar su propósito definido y su fe aplicada, y convertirlos en acciones continuas, incluso cuando no hay motivación visible. La verdad es que la vida no cambia cuando llega una gran oportunidad. Cambia cuando usted deja de desperdiciar las pequeñas, cuando usted decide que la consistencia es su nuevo estándar. Pero el verdadero poder de esta cualidad reside en comprender su base psicológica, la ciencia principio, la psicología de la garra y la resiliencia, cómo el cerebro se adapta al esfuerzo sostenido. La persistencia no es un don innato, es un músculo mental que se entrena. La psicología moderna de la garra o resiliencia nos muestra que la capacidad de mantener el enfoque y el esfuerzo a largo plazo, a pesar de los contratiempos, es un predictor más fuerte del éxito que el talento o el IQ. Su cerebro es adaptable, neuroplástico.
Cada vez que usted persiste ante una dificultad, está fortaleciendo los circuitos neuronales asociados con la resiliencia. Está reescribiendo su software mental para que la respuesta predeterminada al desafío no sea la retirada, sino la búsqueda de una solución. Cuando usted se niega a rendirse, le envía una señal inequívoca a su mente subconsciente. Esto es importante. No hay vuelta atrás. Y su subconsciente, que es su sirviente más leal, empieza a trabajar horas extras, buscando recursos, ideas e inspiración para superar el obstáculo. Hill hablaba del momento del quiebre, ese punto en el que, después de una serie de fracasos, la persistencia inquebrantable finalmente abre la puerta al éxito. Muchos se rinden justo antes de ese momento crucial. La resistencia mental se construye en la acción, no en la reflexión. Es en la fricción, en la incomodidad de seguir adelante, donde su verdadero poder se forja. Pero, ¿cómo se instala esta persistencia para que se convierta en una segunda naturaleza? La instalación. Un enfoque sistemático para construir una persistencia inquebrantable. No se trata de desear ser persistente, se trata de construir sistemas que hagan de la persistencia su estado por defecto. 1. El sistema de las pequeñas victorias diarias. No espere la gran victoria para sentirse exitoso. Concéntrese en lograr una o dos pequeñas victorias cada día en dirección a su propósito. Podría ser hacer esa llamada difícil, escribir 500 palabras, aprender algo nuevo por 30 minutos. Cada pequeña victoria es un depósito de confianza en su banco de persistencia. Esto crea un efecto dominó psicológico, donde el éxito alimenta más éxito. 2. Celebre el esfuerzo, no solo el resultado. La mayoría se desmotiva cuando el resultado no llega de inmediato. Cambie su enfoque. Celebre el hecho de que se levantó, de que intentó, de que persistió a pesar de la dificultad. Recompénsese por el proceso, no solo por el logro. Esto refuerza el comportamiento de persistencia en sí mismo. 3. La regla de los no menos de X. Comprométase a hacer una cierta cantidad mínima de trabajo en su propósito cada día, sin importar cómo se sienta. Por ejemplo, no menos de 1 hora de trabajo enfocado en mi proyecto principal cada mañana, o no menos de 10 llamadas de ventas cada día. Este mínimo inquebrantable garantiza la consistencia, incluso en los días malos, y evita el impulso de la postergación. 4. Reencuadre el no como siguiente. Cada rechazo, cada fracaso, cada no es simplemente una redirección, una oportunidad para aprender y avanzar. Cambie su diálogo interno de fallé a aprendí esto y voy a intentarlo de esta nueva manera. Los millonarios saben que el no de hoy es el sí de mañana si persisten lo suficiente. Estos métodos son simples, pero requieren una disciplina consciente. La instalación de la persistencia no es un evento, es un proceso continuo de microdecisiones que se solidifican en un hábito inquebrantable. Pero la instalación no es nada sin el mantenimiento, creando un entorno que refuerza la persistencia y usa los contratiempos como combustible. Una vez que ha comenzado a construir el músculo de la persistencia, debe nutrirlo y protegerlo. 1. El poder de la mente maestra para la persistencia. Este es el cuarto secreto de Hill y es crucial aquí. Rodéese de personas que también sean persistentes, que lo apoyen, que lo animen y que le pidan cuentas. Un grupo de mente maestra es un seguro contra la rendición. Su energía colectiva,
Su fe compartida y sus soluciones combinadas crearán un escudo impenetrable contra la duda y el desánimo. 2. Tenga un recordatorio de propósito, siempre visible. Coloque su enunciado de propósito definido principal en lugares donde lo vea constantemente: su escritorio, su espejo, el fondo de pantalla de su teléfono. En los momentos de duda, regrese a su ¿por qué? Recuerde su visión, la razón profunda por la que comenzó. 3. Aprenda a descansar, no a rendirse. La persistencia no significa trabajar hasta el agotamiento, significa ser inteligente con su energía. Descanse cuando esté cansado, pero nunca abandone. Un descanso estratégico puede recargarle. Rendirse mata sus sueños. Hay una diferencia abismal. 4. Use el combustible de la adversidad. Cada contratiempo, cada crítica, cada fracaso puede ser transformado en combustible para su persistencia. Canalice la frustración y la decepción en una determinación aún mayor. Hill dijo que los grandes logros suelen ocurrir en el segundo intento o en el intento final. Los millonarios no se victimizan, se responsabilizan y utilizan la adversidad como una leña para el fuego de su ambición. La persistencia inquebrantable es su garantía de que si su propósito es lo suficientemente fuerte y su fe lo suficientemente profunda, el éxito eventualmente cederá. Es la prueba de que usted es el maestro de su destino y no una víctima de las circunstancias. Es la mentalidad que transforma la derrota temporal en una victoria duradera. Hemos recorrido un camino profundo, desentrañando 3 de los secretos mentales más poderosos que los millonarios guardan celosamente. Hemos visto que la riqueza y el éxito extraordinario no son fruto de la casualidad, sino la consecuencia directa de una arquitectura mental diseñada conscientemente. No se trata de suerte, sino de una aplicación disciplinada de principios tan psicológicos que transforman la intención en manifestación. Recuerde, su propósito definido principal. No es un deseo vago, es la brújula inquebrantable que guía cada una de sus acciones. Es el láser que enfoca su energía mental, eliminando la dispersión y la mediocridad. Cuando usted sabe exactamente lo que quiere, su subconsciente se convierte en un sirviente leal, atrayendo las oportunidades y los recursos necesarios. Es la declaración de su intención al universo, clara e inequívoca. Es su mapa. Luego, hemos profundizado en la fe aplicada inquebrantable, que no es un concepto religioso, sino una fuerza psicológica activa. Es la certeza de que su propósito es inevitable, incluso cuando no hay evidencia visible. Es el acto de creer en sí mismo y en su visión con una convicción tan profunda que se convierte en el motor que impulsa la acción, deshaciendo la duda y el miedo. Su mente no distinguirá entre lo imaginado vívidamente y la realidad, empezando a construir los puentes para llegar a donde su fe le dice que puede llegar. Es el combustible de su motor. Y finalmente, hemos desvelado la persistencia implacable, la cualidad que garantiza que nunca se rendirá ante la adversidad. Es la determinación de seguir adelante, paso a paso, a pesar de los contratiempos, los rechazos y la fatiga. Es la capacidad de transformar los fracasos en lecciones y los obstáculos en escalones. Esta persistencia no es terquedad. Es la manifestación de una voluntad inquebrantable, una mente que se niega a ser vencida. Es el timón que mantiene su barco en curso sin importar la tormenta. Pero estos 3 secretos, aunque poderosos por sí mismos, no operan en el vacío.
Son parte de un sistema integral que los millonarios han dominado. Le mencioné 5 secretos al principio. Los 2 restantes son la Mushenchi, sugestión automática maestra, y el principio de la mente maestra. Déjeme tejerlos brevemente en esta síntesis para que vea la imagen completa del poder mental que Napoleón Hill nos legó. La sugestión automática maestra es la técnica consciente de programar su mente subconsciente. No es pasiva, es activa. Es el proceso por el cual usted introduce pensamientos dominantes, su propósito definido, su fe aplicada, directamente en la parte de su mente que controla sus acciones y hábitos inconscientes. Cuando usted lee su enunciado de propósito con emoción, cuando visualiza su éxito con detalle sensorial, cuando actúa como si ya lo hubiera logrado, usted está utilizando la sugestión automática. Está diseñando el software de su mente para el éxito. Este es el lenguaje que su mente usa para reprogramarse. Sin una programación consciente, su mente seguirá operando con el software de la escasez y la limitación que fue instalado en usted por el entorno. La sugestión automática es la herramienta que le permite reescribir ese código. Y el principio de la mente maestra es la culminación de todo esto. Napoleon Hill lo definió como la coordinación de conocimiento y esfuerzo en un espíritu de armonía entre 2 o más personas para el logro de un propósito definido. Imagine el poder de su propósito, multiplicado por la fe de un grupo de personas que lo comparten, con cada uno utilizando la sugestión automática para reforzar esa visión y con una persistencia implacable que surge del apoyo mutuo. Una mente maestra es un multiplicador de energía, de inteligencia, de recursos y, crucialmente, de persistencia. Cuando usted se rodea de mentes afines, no solo obtiene apoyo, sino que su propia energía mental se eleva a una frecuencia más alta. Es la orquesta sinfónica donde cada instrumento, cada mente, toca su parte para crear una melodía de éxito mucho más grande y poderosa que cualquier solo. Esta alianza estratégica no solo protege su fe y su propósito de las dudas externas, sino que también le proporciona una fuente inagotable de ideas, soluciones y motivación. Es la red de seguridad y el trampolín hacia su grandeza. Estos 5 secretos no son ideas aisladas, son eslabones de una cadena irrompible. Se retroalimentan mutuamente, se refuerzan, creando un ciclo ascendente de poder mental. Su propósito alimenta su fe impulsa su persistencia refina su propósito a través de la experiencia. La sugestión automática mantiene todo programado y la mente maestra amplifica cada elemento exponencialmente. Es un sistema, una filosofía de vida, una ciencia del éxito diseñada por la mente humana más aguda para aquellos que se atreven a trascender la mediocridad. El éxito no llega por accidente, llega por diseño. Su éxito comienza en el momento exacto en que decide tomar control de su vida, no solo de sus acciones, sino de su reino interno, su mente. Cuando pone orden en lo que tiene, abre espacio para todo lo que merece. Cuando cultiva estos secretos mentales, no está simplemente adoptando hábitos, está transformando su identidad, convirtiéndose en el tipo de persona para quien el éxito no es una posibilidad, sino una manifestación inevitable. Esto no es teoría vacía, es una práctica comprobada durante más de un siglo. Y ahora, la decisión es suya. ¿Seguirá esperando que la suerte llame a su puerta o comenzará hoy mismo a construir el magnetismo mental que la atraerá con una fuerza irrefutable?
El poder está en usted. Ha llegado al punto donde la información se convierte en transformación. No es casualidad que haya absorbido estas verdades. Hay una chispa dentro de usted, un anhelo de grandeza que se niega a conformarse con lo ordinario. Usted ya no es el mismo que comenzó este video. Su mente ha sido expuesta a una nueva realidad, una en la que usted no es una víctima de las circunstancias, sino el maestro de su propio destino. Recuerde estas palabras. La mediocridad no es su estado natural. Es una elección, a menudo inconsciente, de no desarrollar el poder mental que ya posee. Pero la excelencia, la riqueza, la libertad, también son elecciones. Son la culminación de decisiones diarias, de la aplicación disciplinada de los secretos que hemos compartido. Visualícese dentro de 90 días, un año, 5 años. La persona que usted será entonces, su versión más grande y audaz, está siendo forjada por las decisiones que toma hoy. Imagínese despertando cada mañana con una claridad cristalina, con una fe inquebrantable en su propósito definido y con una persistencia que se ríe de los obstáculos. Imagine la libertad que sentirá al saber que su mente está programada para el éxito, atrayendo oportunidades y personas a su vida como un imán. Esa vida no es un sueño lejano, es su realidad disponible, esperando que usted la reclame. No se trata de nacer con ventaja, sino de decidir operar con ventaja mental. No se trata de ser el más inteligente, sino de ser el más disciplinado en la gestión de su propia mente. Su vida siempre se moldea a partir de su estado interno. Cuando su vibración mental cambia, su destino cambia. Y estos secretos son la puerta más directa hacia esa transformación. La verdadera grandeza no está en vencer a otros, sino en superarse a sí mismo cada día, en cada pensamiento, en cada acción. Es hora de dejar de ser un espectador y convertirse en el protagonista de su propia epopeya. Elija la disciplina sobre la distracción, elija la fe sobre el miedo, elija la persistencia sobre la rendición. Su futuro, su fortuna, su libertad le esperan. El camino está trazado, la decisión es suya. Si este mensaje ha resonado profundamente en usted, si ha sentido esa chispa encenderse en su interior, no se quede solo con la información. No le pido un like vacío, le pido un compromiso real, una declaración pública de su intención de transformar su realidad. Esto no es un simple comentario, es su declaración de guerra contra la mediocridad y su promesa de lealtad a su propio potencial. Baje a los comentarios ahora mismo y escriba la frase: yo tomo control total de mi mente y mi destino. Esto no es solo para mí, es para usted. Es su forma de solidificar en el mundo exterior lo que ha decidido en su mundo interior. Aquellos que hagan esta declaración, aquellos que se atrevan a comprometerse públicamente con su grandeza, recibirán un saludo especial en nuestro próximo video. Únase a nuestra tribu de excelencia, a los que han decidido dejar de soñar y empezar a construir. Y si de verdad está comprometido con este camino de transformación y quiere recibir constantemente este tipo de conocimiento práctico y confrontador, suscríbase ahora mismo. No se suscriba por este canal, suscríbase por usted mismo, para recordarse cada día que existe un camino distinto, un camino de disciplina y poder mental que lo llevará a la vida extraordinaria que usted merece. Este canal existe para personas como usted, que eligieron la excelencia sobre la complacencia. Únase oficialmente. Recuerde, un hombre que ha probado el poder de la claridad mental jamás vuelve a conformarse con el caos. Su oportunidad no llega de golpe.
se construye cada día, cada mañana, con disciplina, decisión y una mentalidad inquebrantable.